Muy buenos días, ¿cómo les va? A punto de amanecer y en este día tan especial, pero tan especial, porque hoy celebramos el Día de la Reforma Protestante, 31 de octubre, y coincide maravillosamente con este Día del Pastorcito. Y qué lindo poder celebrar hoy jueves junto a vos la posibilidad que tenemos de que en realidad nos sentimos hermanados en este movimiento de la Reforma Protestante. Por eso qué mejor que agarres la Biblia, porque somos hijas e hijos de la palabra de Dios. Que te prepares un mate, que le pongas onda a la vida. Y ¿sabes una cosa? Hoy vamos a ver si es posible que podamos hablar de una espiritualidad de la Reforma Protestante. ¿Qué te parece? Un gran título, ¿no? Espiritualidad de la Reforma Protestante. ¿Será posible? Nos vemos, dale, no te tardes. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el Espíritu mismo del hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de otras cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje del Espíritu de Dios que nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. La espiritualidad. Este es un término que lo escuchamos por todos lados y sobre todo es un término como muy apreciado en estos tiempos modernos y todo el tiempo hablamos de espiritualidad y de espiritualidad. Pero créeme que es un término justamente moderno, acuñado muy posteriormente después de la Reforma. Pero es muy interesante porque quizás nos ayude a identificar algunas cosas que tienen que ver con nuestra propia manera de ser reformados. ¿Sabías que el término espiritualidad no aparece nunca en la Biblia? Y por eso hoy compartimos el texto de 1 Corintios 2, del 10 al 16. Porque Pablo va a introducir acerca del lenguaje del Espíritu, pero no necesariamente va unido a una espiritualidad o no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros hoy llamamos espiritualidad. Y si hay algo de lo cual nos caracteriza, es que la Reforma es, si pudiéramos decir, es la coronación de la espiritualidad de la Biblia o la espiritualidad de la palabra de Dios. Somos hijas e hijos nacidos, formados bajo la potencia, bajo la espiritualidad de la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra. Ahora es muy raro que si somos hijos de la palabra de Dios, hijos de la Reforma, la espiritualidad nunca formó parte de una terminología de la Biblia. Es muy interesante, y lo digo y lo repito, porque en realidad empieza a aparecer en la historia
la palabra espiritualidad como justamente como una contraposición de lo que Lutero había hecho en el 1517, lo aparece en la Iglesia Católica con la Contrarreforma. Y ahí aparecen San Ignacio de Loyola, San Cayetano, un montón de personajes que son hijos de la Contrarreforma, trayendo los ejercicios espirituales, el camino de la espiritualidad, el combate espiritual, que es muy típico de los teatinos. Todo eso hace a lo que va a ser el movimiento católico contra la Reforma, porque Lutero viene a poner algo en relevancia, justamente esta cuestión de la melosidad, todo lo meloso, todo lo endulzado que viene detrás de la palabra espiritualidad. En realidad, espiritualidad significa ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto que dice Pablo. Pablo va a traer de alguna manera este sentido de espiritualidad, pero él no habla de eso, habla de ser movidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, al parecer, la espiritualidad queda más en el plano de la subjetividad. Y por eso es que hoy aparecen un montón de espiritualidades, cristianas, no cristianas, y parecería que da todo igual. Y por eso el título de hoy, Espiritualidad Protestante, es como un contrasentido. Porque en realidad tendría que ser subjetividad espiritual o espiritualidad subjetiva versus identidad. Eso es bien protestante. Ética, eso es bien protestante, eso es bien luterano, eso es bien de la Reforma. ¿Y saben por qué? Porque en realidad está en el hacer y no tanto en la subjetividad, en los sentimientos, en el cómo me siento ahora, si es que yo en este momento estoy sintiendo a Dios o no estoy sintiendo a Dios. No pasa por ahí en los términos de Lutero o en los términos de la Reforma. En realidad, la espiritualidad es acción. La obra del Espíritu es acción. Y para eso me gustaría que pudiéramos recorrer algunas obras de Lutero, porque ya sé que no vamos a tener tiempo de leer todos los tomos de la obra de Lutero, pero en realidad me gustaría que empezáramos a decir que Lutero escribió y se detuvo mucho en el Génesis. Y lo más espiritual o lo más subjetivo de Lutero está dado, o lo más romántico, digamos, por alguna manera, está dado en los comentarios al libro de los Salmos de Lutero, donde ahí Lutero explaya un poco más acerca de sus sentimientos. Pero si no, él habla mucho de la creación, de la puesta en marcha de toda la obra creadora de Dios, y dice que la ruaj, el viento, el impulso, el aliento de vida con el que Dios crea todas las cosas, dice que hace una diferencia muy interesante. De todas las cosas Dios creó con la palabra, dice Lutero. Solamente con el ser humano Él hace el barro, lo forma y sopla aliento de vida. Es de la única cosa creada por la cual el ser humano no es solamente una palabra dicha al viento como obra creadora. Es hechura de Dios. Es hechura de Dios. Aun cuando haya tomado el barro de la tierra, dice Lutero. Por lo tanto, y ahí me apasiona porque Lutero trae esto y dice, por lo tanto, hombre, mujer, que te rebelás contra Dios. Hay algo impreso en vos que tiene que ver con que Dios te formó, te hizo con sus propias manos. Sos hechura de Dios. Y por lo tanto, a diferencia de toda la creación, hay algo que reclama esa pertenencia a aquel que es tu creador. Pero así como la ruaj de Dios es la acción del Espíritu de Dios en el ser humano dándole vida, no existe la ruajacidad, por decir la espiritualidad. No existe
la subjetividad de cómo yo siento al Espíritu. No, dice Lutero, es la acción, es ese ruaj de Dios, es esa acción de Dios dando vida, no la ruajacidad. Ese es un término que estoy inventando para poder comunicarles lo que quiero acerca de esta cuestión de la espiritualidad, que prácticamente Lutero en la Reforma no puso nada de esto, pero sí puso la acción, el compromiso, la ética, la identidad. Por eso a veces a los protestantes nos tildan de fríos, de poco espirituales. Pero la profundidad de la espiritualidad no radica en la subjetividad, sino en el testimonio de la obra de Dios en nosotros, hechuras de Dios. Porque en realidad, cuando Dios insufla Espíritu Santo, crea, da vida. Por lo tanto, si existiera una posibilidad de tener una espiritualidad reformada o protestante, sería la de estar vivos, la de vivir. Ya el simple hecho de vivir forma parte de nuestra espiritualidad, de nuestra manera de ser. Por eso, el compromiso de nuestra iglesia con los derechos humanos, con el cuidado de la creación, con nuestra propia vida, con nuestra manera de vivir, con la ética, con la identidad, todas cosas que se insertan profundamente en el ser, en el modo en que vivimos. Y vivimos porque somos portadores de vida, de aliento de Dios, de la ruaj de Dios. Entonces, en este día de la Reforma Protestante, qué mejor que poder celebrarlo con este pequeño aporte que puede ser intelectual, quizás, y espero que no te haya sido difícil, pero para que entendamos que en nosotros el compromiso con vivir, con ser, está intrínsecamente ligado a nuestro modo de tener esta espiritualidad, no subjetiva, no endulzada, no melosa, no llena de sentimentalismo, no. Es una espiritualidad de acción, de vida, de ruaj de Dios, no de la ruajacidad, no existe eso, ¿sí? Por eso, ni nos sentamos menores que nadie, ni mejores que nadie, es lo que tenemos para aportar. Los demás que hagan lo que quieran. Nosotros desde la Reforma no nos confundimos con los demás, simplemente porque tenemos esta riqueza para aportar, que tiene que ver justamente con que toda la obra de Dios se basa en el Espíritu y el Espíritu es vida. Y por lo tanto, pasamos de ser simplemente barros a ser hijas e hijos de Dios. Si vos pensás que toda la creación fue dicha y expresada por palabra, pero Dios se detuvo a hacer el ser humano, eso te basta, te alcanza, te sobra para decir y confesar tu fe, que creo en el único Señor y Salvador, Jesucristo, Hijo de este que es mi Creador, Padre y Señor de vida. Que esta sea tu profesión de fe también hoy. Y si todavía no sos protestante, y si estás escuchando este pastorcito y su mate, ojalá sea lo suficientemente potente como para entusiasmarte a conocer más, a desafiarte y a saber que hay otras maneras de vivir el cristianismo. Solamente abrite a la posibilidad de algo nuevo. Nos vemos la semana que viene, ya estaremos celebrando en el mes de noviembre. Y quiero decirles que no nos olvidamos que después del 31 vamos a estar celebrando la santidad de Dios con todos los santos y santas que ya gozan de la vida eterna y con la memoria de los fieles difuntos el día 2 de noviembre, porque también hacemos memoria y damos gracias a Dios por todo lo que han sembrado, han dado su vida para que nosotros seamos lo que somos. Así que por todos ellos, el día 2 voy a estar en el cementerio alemán de la Chacarita para poder celebrar la memoria
de todos aquellos ya que nos han precedido en el testimonio de la fe. Nos vemos la semana que viene, el martes sin falta, en otro encuentro, para disfrutar vos y yo de esto que ya sabemos, que es un mate, la Biblia, esperando que el sol se ponga y nos regale un nuevo día. Nos vemos.